¿Qué ocurre dentro de la mente cuando la empatía desaparece, pero el encanto permanece intacto? La mayoría de nosotros asumimos que reconoceríamos el peligro. Que hay algo en la mirada, en el tono de voz, en el lenguaje corporal de una persona peligrosa que activaría nuestra alarma interna. Ted Bundy fue, durante años, la prueba viviente de que esa suposición puede ser mortalmente falsa. Estudiante de Derecho. Voluntario en una línea de prevención del suicidio. Descrito por antiguas parejas como atento, inteligente, incluso tierno. Y al mismo tiempo, responsable de la muerte de al menos 30 mujeres jóvenes entre 1974 y 1978, aunque él mismo llegó a insinuar, sin nunca confirmarlo del todo, que la cifra real podría ser mayor. ¿Cómo coexisten estas dos realidades en la misma persona? Esa es la pregunta que ha ocupado a psicólogos forenses durante más de 4 décadas. No para explicar sus crímenes de forma que resulten comprensibles o disculpables, sino para entender el mecanismo psicológico que le permitió, durante tanto tiempo, pasar completamente desapercibido. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Murió ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, en Florida, tras ser condenado por múltiples asesinatos, aunque él mismo confesó, en las horas previas a su ejecución, una cifra considerablemente mayor de víctimas que la que pudo probarse judicialmente. A diferencia de otros asesinos seriales de su época, Bundy no encajaba en ningún perfil esperado. No provenía de un entorno de pobreza extrema ni de aislamiento social evidente. Estudió psicología, después derecho. Trabajó en campañas políticas. Fue reconocido por su habilidad para las relaciones sociales. Este contraste, entre la apariencia de normalidad exitosa y la realidad de una violencia sistemática y calculada, convirtió su caso en uno de los más estudiados dentro de la criminología conductual moderna, en gran parte porque desafiaba directamente la idea popular de que se nota cuando alguien es peligroso. Antes de analizar sus crímenes, necesitamos entender cómo se construyó esa capacidad de proyectar seguridad y confiabilidad mientras, en paralelo, desarrollaba impulsos completamente opuestos. Bundy nació fuera del matrimonio, en una época y un contexto social, Estados Unidos de finales de los años 40, donde esto representaba un estigma considerable. Fue criado inicialmente por sus abuelos maternos, quienes lo presentaron ante la comunidad como sus propios hijos adoptados, mientras su verdadera madre, Louise, figuraba oficialmente como su hermana mayor. Durante años, Bundy creció sin saber que la mujer que lo cuidaba a diario era en realidad su madre biológica, y no descubrió la verdad hasta bien entrada su adolescencia, a través de documentos o comentarios de terceros, según distintas versiones biográficas. Este dato, documentado por sus propios biógrafos y confirmado por familiares en entrevistas posteriores, es especialmente relevante desde la perspectiva de la teoría del apego. El vínculo de apego no se construye únicamente sobre la presencia física de una figura de cuidado, sino sobre la coherencia y la honestidad de esa relación. Descubrir, ya adolescente, que la estructura familiar completa sobre la que había construido su identidad era en realidad una ficción sostenida por todos los adultos de su entorno, pudo generar lo que los especialistas describen como una ruptura fundamental en la confianza básica hacia el mundo adulto. Es importante mantener el rigor aquí. No existe evidencia de que este episodio, por sí solo, produjera su comportamiento posterior. Lo que sí documentan sus biógrafos es que Bundy desarrolló, desde joven, una necesidad marcada de controlar la narrativa sobre sí mismo, de decidir qué información compartía y cuál ocultaba. Un patrón que resuena directamente con la experiencia de haber vivido, sin saberlo, dentro de un secreto familiar construido por otros. La figura de su abuelo materno, Samuel Cowell, aparece en distintos relatos biográficos como una presencia dominante y, según testimonios familiares recogidos después, temperamental y ocasionalmente violenta, tanto verbal como físicamente hacia otros miembros del hogar. Aquí conviene, de nuevo, aplicar rigor.
Gran parte de esta información proviene de reconstrucciones posteriores, no de documentación clínica contemporánea a los hechos, por lo que debe tratarse como un patrón biográfico consistente, no como un diagnóstico retrospectivo sobre el abuelo. Lo que sí resulta relevante desde el punto de vista del aprendizaje social, la teoría de Bandura sobre cómo aprendemos conductas observando modelos cercanos, es que Bundy creció observando una dinámica familiar donde la autoridad y, en ocasiones, la agresión, coexistían con una fachada de respetabilidad hacia el exterior. La familia proyectaba una imagen de normalidad hacia la comunidad, mientras puertas adentro la dinámica era considerablemente más compleja. Este patrón de disociación entre la imagen pública y la realidad privada del hogar es, precisamente, el mismo patrón que Bundy replicaría después a una escala mucho más extrema en su propia vida adulta. Durante su adolescencia, Bundy es descrito por quienes lo conocieron como inteligente, tímido en ciertos contextos sociales, y con dificultades ocasionales para relacionarse con sus pares, especialmente en el terreno afectivo y romántico. Este punto merece un análisis cuidadoso, porque suele malinterpretarse en relatos populares sobre el caso. La timidez social en la adolescencia no predice, por sí misma, comportamiento violento posterior. La enorme mayoría de adolescentes tímidos jamás desarrollan conductas antisociales. Lo relevante no es la timidez en sí, sino cómo Bundy parece haber procesado internamente esas dificultades, no como parte normal del desarrollo, sino como evidencia adicional de inferioridad, en un contexto donde ya cargaba con la sensación de no encajar completamente en la narrativa familiar que le habían presentado. Diversos biógrafos y psicólogos que analizaron el caso señalan que, durante estos años, Bundy comenzó a desarrollar una marcada obsesión por el estatus social y económico, observando con atención a compañeros de clases más acomodadas y desarrollando lo que él mismo describiría después como una sensación crónica de no pertenecer al grupo que aspiraba a integrar. Esta dinámica es consistente con lo que la psicología del desarrollo identifica como una discrepancia entre el yo real y el yo ideal. Cuanto mayor es esa distancia percibida, mayor es el riesgo de que la persona desarrolle estrategias compensatorias, que pueden ir desde la ambición saludable hasta, en casos extremos, la manipulación sistemática como vía para cerrar esa brecha. El contexto social y cultural en el que Bundy se formó como adulto joven, el ambiente universitario y político de finales de los 60 y principios de los 70 en el noroeste de Estados Unidos, ofrecía un terreno particularmente favorable para alguien con sus características. Bundy se involucró activamente en campañas políticas republicanas, llegando incluso a trabajar de cerca con figuras de cierto peso dentro del partido en el estado de Washington. Este acceso le proporcionó no solo contactos y reputación, sino también un entrenamiento práctico en algo que ya parecía dominar de forma intuitiva: proyectar exactamente la imagen que cada contexto social exigía. La psicología social describe este tipo de adaptabilidad extrema como un indicador de alto automonitoreo social, la capacidad de leer con precisión qué espera un entorno determinado y ajustar la propia conducta, tono y apariencia para encajar perfectamente en él. En niveles moderados, esta habilidad es simplemente inteligencia social. En los niveles extremos que después describirían quienes lo conocieron, incluyendo antiguas parejas que declararon después sentir que nunca supieron quién era realmente, esta capacidad se convierte en una herramienta de manipulación sistemática. A diferencia de otros casos donde existen antecedentes judiciales tempranos claros, en el caso de Bundy la documentación oficial de comportamientos anómalos es más escasa antes del inicio de sus crímenes conocidos, lo cual en sí mismo resulta significativo para el análisis psicológico. Exparejas y conocidos describieron, en entrevistas posteriores a su detención, episodios de celos intensos, control sobre las actividades de sus parejas y cambios abruptos de temperamento que contrastaban marcadamente con su imagen pública encantadora. Ninguno de estos comportamientos, documentados únicamente de forma retrospectiva, constituía en su momento una alerta que las autoridades pudieran haber investigado. Esto ilustra un fenómeno crucial en la psicología forense. Muchos de los rasgos que después se identifican como señales tempranas solo se vuelven legibles como tales una vez que se conoce el desenlace. Antes de eso,
comportamientos como los celos posesivos o los cambios de humor suelen interpretarse, tanto por la propia pareja como por el entorno, como parte de la complejidad normal de cualquier relación, no como indicadores de peligrosidad extrema. Las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas realizadas durante su proceso judicial, junto con el análisis posterior de especialistas en conducta criminal, coincidieron ampliamente en identificar en Bundy un perfil compatible con altos niveles de psicopatía, dentro de lo que hoy describiríamos con los criterios de la escala Hare, aunque, como en el caso anterior que analizamos, es necesario aclarar que dicha escala se sistematizó plenamente después de su juicio, por lo que cualquier puntuación aplicada hoy es una reconstrucción académica retrospectiva. Lo distintivo del perfil de Bundy, en comparación con otros casos de la misma época, es la combinación específica de encanto interpersonal extremadamente alto junto con niveles igualmente altos de manipulación instrumental, lo que en el marco de la llamada tríada oscura de la personalidad correspondería a una intersección particularmente marcada entre narcisismo y maquiavelismo, sumada a los rasgos psicopáticos centrales, ausencia de remordimiento genuino y capacidad de dañar sin activación emocional proporcional. Un elemento adicional, documentado en múltiples entrevistas que Bundy concedió durante su tiempo en prisión, es su fascinación temprana y sostenida por el crimen violento como tema de estudio, incluyendo su interés autodeclarado por publicaciones sobre casos criminales desde la adolescencia. Este dato debe tratarse con cautela metodológica. El propio Bundy fue una fuente notoriamente poco confiable sobre su propia biografía, y en más de una ocasión ajustó sus relatos según la audiencia y el momento, un comportamiento consistente, precisamente, con los rasgos de manipulación narrativa que describimos. Uno de los elementos más estudiados del caso Bundy es la manera en que, durante entrevistas realizadas por investigadores del FBI y periodistas en sus últimos años de vida, desarrolló un mecanismo particular de distanciamiento discursivo. Hablaba de sus propios crímenes en tercera persona, o utilizando construcciones hipotéticas del tipo, alguien que hiciera esto podría haber pensado, en lugar de asumir declaraciones directas en primera persona. Este patrón es un ejemplo notable de un mecanismo de defensa conocido como disociación cognitiva. La mente separa la acción de la identidad que la ejecutó, permitiendo que la persona hable del hecho sin la carga emocional directa que implicaría reconocerlo plenamente como propio. No se trata de una estrategia legal calculada únicamente para el tribunal, aunque también cumplía esa función, sino de un patrón psicológico que, según los especialistas que lo entrevistaron, parecía sostenerse de forma consistente incluso en contextos donde ya no existía beneficio judicial alguno en mantenerlo. También se observó en sus declaraciones un patrón marcado de proyección de responsabilidad hacia factores externos. En distintos momentos llegó a sugerir la influencia de la pornografía violenta como un factor relevante en su desarrollo, una afirmación que, revisada por la comunidad de psicología forense en años posteriores, no cuenta con respaldo empírico sólido como explicación causal de su conducta y se interpreta mayoritariamente como una racionalización tardía, posiblemente orientada a suavizar su propia responsabilidad ante la audiencia y ante sí mismo. Con el mismo nivel de rigor aplicado en análisis anteriores, conviene separar los niveles de certeza. Comprobado documentalmente, múltiples condenas por secuestro, agresión sexual y asesinato en distintos estados, patrón sostenido de reconstrucción de identidad y desplazamiento geográfico tras momentos de sospecha creciente, fugas de custodia policial en 2 ocasiones documentadas, lo cual demuestra capacidad de planificación y ejecución bajo presión extrema. Ampliamente aceptado por los especialistas que evaluaron el caso, rasgos compatibles con psicopatía de alto funcionamiento, encanto interpersonal como herramienta instrumental de acceso a las víctimas, y capacidad de disociación entre su vida social convencional y su conducta violenta. Interpretación o hipótesis. El peso relativo del episodio del descubrimiento tardío sobre su origen familiar como factor de ruptura psicológica, la influencia real, si la hubo, de contenido violento consumido en su adolescencia, y cualquier intento de establecer una causa única y suficiente para explicar la totalidad de su conducta posterior. Entre 1974 y 1978, Bundy cometió una serie sostenida de secuestros, agresiones sexuales y asesinatos de mujeres jóvenes en varios estados de Estados Unidos,
principalmente Washington, Utah, Colorado y finalmente Florida. Un elemento distintivo, ampliamente documentado por los investigadores que reconstruyeron su método, es el uso deliberado de su apariencia convencional y su capacidad de generar confianza inmediata como herramienta central de acceso a las víctimas. En varias ocasiones se acercó a mujeres simulando una lesión física, con un brazo en cabestrillo o utilizando muletas, para solicitar ayuda y así reducir la distancia de seguridad natural que una persona desconocida activaría en otras circunstancias. Esta estrategia ilustra con claridad un principio central de la manipulación coercitiva. No requiere fuerza inicial cuando puede sustituirse por la explotación deliberada de normas sociales de confianza y ayuda mutua. Bundy no dependía de la intimidación para el primer contacto. Dependía, precisamente, de parecer inofensivo. La escalada en frecuencia e intensidad de sus crímenes a lo largo de estos años es consistente con el patrón de habituación conductual descrito en la literatura criminológica, la reducción progresiva del umbral de resistencia interna tras actos sostenidos sin consecuencias inmediatas, combinada con una creciente sensación de invulnerabilidad derivada de haber evadido la detección durante períodos prolongados. Resulta particularmente difícil, en el caso de Bundy, identificar un único punto de no retorno, en parte porque la documentación disponible sobre sus primeros actos violentos es menos precisa que en otros casos históricos similares. Lo que sí documentan con claridad los investigadores es un momento de escalada evidente hacia 1974, cuando el patrón de desapariciones en la zona de Washington y Oregón adquirió una frecuencia y un perfil de víctimas lo suficientemente consistente como para que las autoridades comenzaran, aunque de forma inicialmente fragmentada, a considerar la posibilidad de un mismo responsable. Su primera fuga de custodia en 1977, y la segunda meses después, que le permitió llegar hasta Florida, representan un punto de inflexión relevante desde la perspectiva psicológica. Cada evasión exitosa parecía reforzar, en lugar de debilitar, su sensación de control sobre las consecuencias de sus propios actos, un patrón de refuerzo conductual que los especialistas señalan como factor determinante en la escalada final y más letal de su historial criminal, ocurrida ya en Florida poco después de su segunda fuga. En las horas previas a su ejecución, Bundy concedió una serie de entrevistas, entre ellas la conocida conversación con el psicólogo evangélico James Dobson, en las que ofreció explicaciones sobre su propia conducta que generaron un intenso debate posterior dentro de la comunidad de psicología forense. Entre estas explicaciones, atribuyó parte de su comportamiento a la exposición temprana a contenido pornográfico de naturaleza violenta. Es importante señalar, con el mismo rigor aplicado en el resto de este análisis, que la comunidad científica no considera esta autoexplicación como una causa establecida ni suficiente de su conducta, y que buena parte de los especialistas la interpretan como un ejemplo más de racionalización estratégica. Una narrativa que, además, resultaba conveniente para la audiencia religiosa y conservadora ante la que se presentaba en ese momento específico. Este patrón, ajustar la explicación de la propia conducta según la audiencia presente, es en sí mismo un dato psicológico relevante. No apunta hacia una comprensión genuina y estable de las propias motivaciones, sino hacia la continuidad, hasta el final de su vida, de la misma habilidad que definió toda su trayectoria: leer el contexto y ofrecer exactamente el relato que ese contexto parecía demandar. Uno de los aspectos más documentados y más citados en la literatura sobre este caso es la reacción de incredulidad de quienes conocían a Bundy antes de su detención. Compañeros de estudios de derecho, colegas de campañas políticas, e incluso su pareja de años, Elizabeth Kloepfer, describieron después una sensación de shock que contradecía por completo la imagen que tenían de él. Kloepfer, en particular, llegó a contactar a la policía en más de una ocasión durante los años en que la sospecha comenzaba a formarse en su mente, alertando sobre similitudes entre Bundy y los retratos hablados que circulaban en la prensa. Sus reportes, sin embargo, no derivaron en una investigación inmediata y proporcional, en parte porque la imagen pública de Bundy, estudiante de derecho, activista político, pareja atenta, hacía que la hipótesis pareciera, para muchos, poco plausible. Este fenómeno ilustra con crudeza el llamado efecto halo,
la tendencia psicológica a asumir que una persona que muestra rasgos positivos en un área, inteligencia, encanto, estatus social, probablemente también sea confiable en otras áreas de su vida, incluso sin evidencia directa que respalde esa generalización. En retrospectiva, existieron múltiples señales que hoy resultan más visibles gracias a la investigación posterior: los reportes directos de Kloepfer a la policía, el reconocimiento de Bundy por parte de una superviviente, Carol Darronch, tras un intento de secuestro fallido, y la coincidencia entre su vehículo y las descripciones ofrecidas por testigos en varios de los casos investigados. Como señalamos en el análisis del caso anterior, es fundamental evitar aquí el sesgo retrospectivo. Juzgar como obvias señales que, dispersas en el tiempo y sin la tecnología de coordinación interjurisdiccional que existe hoy entre distintos departamentos policiales de distintos estados, resultaban considerablemente más difíciles de conectar en tiempo real. Precisamente el caso Bundy contribuyó de forma decisiva a que las autoridades estadounidenses comprendieran la necesidad de mejorar la coordinación de información criminal entre distintos estados, un antecedente directo del desarrollo posterior de bases de datos nacionales de perfiles criminales. El caso de Ted Bundy es, posiblemente, el ejemplo histórico más citado para desmontar el estereotipo popular del asesino serial como una persona socialmente marginal, evidentemente extraña o fácilmente identificable por su apariencia o comportamiento. Contribuyó de manera decisiva al desarrollo de las técnicas de perfilación conductual del FBI, particularmente a través de las extensas entrevistas que Robert Ressler y otros investigadores de la entonces incipiente Unidad de Ciencias del Comportamiento mantuvieron con él en prisión, entrevistas que ayudaron a formalizar categorías hoy estándar en el análisis de asesinos seriales, incluyendo la distinción entre agresores organizados y desorganizados. También reforzó, dentro de la psicología forense, la comprensión de que el encanto interpersonal y la inteligencia social no son incompatibles con niveles extremos de psicopatía. Al contrario, en ciertos perfiles, funcionan precisamente como la herramienta que permite el acceso sostenido a las víctimas sin activar las defensas sociales habituales. La historia de Ted Bundy incomoda precisamente porque desmiente la fantasía tranquilizadora de que el peligro se reconoce a simple vista. No hubo, en su caso, un aislamiento evidente, una apariencia inquietante ni comportamientos públicos claramente disruptivos que hubieran permitido una alerta temprana sencilla. Lo que sí hubo, según coinciden los especialistas que estudiaron su desarrollo, fue una combinación particular, una ruptura temprana en la confianza básica hacia las figuras de autoridad de su infancia, una necesidad marcada de controlar la narrativa sobre sí mismo, y una habilidad social excepcional que, en lugar de canalizarse hacia la conexión genuina con otras personas, se convirtió en la herramienta central de su capacidad para dañar sin ser detectado. Ninguno de estos elementos, aislado, explica lo que ocurrió después. La decisión última, y la responsabilidad completa de sus actos, pertenece únicamente a él. Entender el mecanismo psicológico detrás de su capacidad de pasar desapercibido no busca generar fascinación hacia su figura, sino recordar algo que la psicología forense repite con insistencia desde entonces: la peligrosidad real rara vez se anuncia. Se disfraza, con frecuencia, de la persona más encantadora de la sala.